5 conferencias en Buenos Aires. Introducción. En junio de 1977 estuvieron en Buenos Aires invitados conjuntamente por la Fundación Bolsa de Comercio de Buenos Aires y por el Centro de Estudios sobre la Libertad y doctores Leonard E. Reed y Benjamin Roche, entre dos de los que dieron 5 conferencias, 2 el primero de los nombrados y 3 el segundo. Las disertaciones tuvieron lugar en el recinto principal de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires y contaron con un auditorio calificado que colmó la capacidad del local. La prensa más prestigiosa del país se hizo eco de este acontecimiento cultural y brindó amplio espacio para la difusión de resúmenes de las conferencias de relevantes condiciones personales y capacidad didáctica de los disertantes. Los textos que se reúnen en este volumen sobre los temas de las disertaciones en Buenos Aires han sido preparados originalmente en inglés por los autores para la edición en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires y ofrece al público argentino como una nueva contribución de su parte a las actividades culturales de la República. Palabras del señor Julio González, vicepresidente del ejercicio de la presidencia de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, abriendo el acto en ausencia de su titular, doctor Alberto Guido Servente, y manifestaciones del señor Alberto Venegas Lynch presentando a los oradores. Del señor Julio González. Señores, el objetivo primordial de la Fundación Bolsa de Comercio de Buenos Aires es promover y realizar estudios de investigaciones orientados al perfeccionamiento del sistema económico-social que, basado en principios de la libertad, fundamenta la Bolsa de Comercio de Buenos Aires con el propósito de beneficiar a la comunidad y particularmente a la educación de la juventud. Los conceptos de libertad, de educación de la juventud presiden, pues, la intención de este acto en que procede a inaugurar el ciclo de conferencias a cargo de los distinguidos economistas profesores Roche y Reed. En materia de educación económica, debe tenderse a hacer comprender que existe una ciencia de la economía y que ella se basa en la observación de los hechos, que sus leyes descubren y explican los fenómenos de la producción y la distribución. No crean hechos, solo los explican. Un acto de autoridad puede crear hechos, pero no leyes económicas, pues los hechos así creados responderán a su vez a las leyes de la economía y no podrán escaparse a su enlace causal. De esto se sigue que lo importante en la política económica es observar si los medios que se adoptan son realmente causa del efecto que se persigue como fin. Errar en esta apreciación ha traído aparejadas graves falencias en materia de política económica, falencias que en forma particular hemos sufrido los argentinos durante mucho tiempo. Para este fin que persigue la Fundación de enseñar los principios y desarrollo de la ciencia económica, nada más acertado que abrir su tribuna a quienes, desde puntos de vista distintos, desde distintas perspectivas, han practicado no solo la enseñanza, sino especialmente la actividad científica en economía. Una de tales perspectivas está representada brillantemente por los profesores Reed y Roche, que disertaron en este ciclo y a quienes doy una calurosa bienvenida, del señor Alberto Venegas Lynch. No es una exageración decir que hay consenso sobre las opiniones más responsables y esclarecidas en cuanto al rechazo de la ideología marxista y del comunismo que le sigue. Sistema este que constituye la variante totalitaria que mayor auge ha adquirido en el mundo en el que vivimos. No puede decirse lo mismo del signo contrario, porque no hay consenso respecto del sistema social que constituye la alternativa obligada de los totalitarismos. Pero aún existe un generalizado desconcierto y una gran confusión acerca del sistema social de la libertad, capitalismo, liberalismo, sistema capitalista, de la libertad de empresa, economía de mercado o como quiera llamarse el sistema. La denominación es indiferente, siempre que el sistema sea fiel a los principios genuinos de la libertad, que son en verdad la real alternativa de los totalitarismos. La confusión existe en gran medida porque, como lo señala Hayek, una interpretación socialista de la historia ha gobernado el pensamiento político de una o dos generaciones, suscitándose una especie de aversión emocional hacia el capitalismo, basada, esa aversión, en la falacia de que el innegable incremento de la riqueza que produjo el advenimiento del capitalismo y su orden competitivo
se logró al precio de deprimir el nivel de vida de los elementos más débiles de la sociedad. Dicha falacia, al decir de Hayek, mediante un examen cuidadoso de los hechos, fue completamente refutada, no obstante lo cual, siguió arraigada en muchas mentes. Por eso todavía hay personas que afanosamente buscan una tercera posición, sin advertir que los sistemas intermedios son siempre ilusorios, porque siempre ellos se desplazan hacia los términos de la disyuntiva. Los casos más patentes de ensayo de terceras posiciones en los últimos tiempos se dieron aquí con el peronismo que, siendo en la realidad totalitario y comunizante, pretendió representar una tercera posición para arrastrarnos finalmente al borde mismo del comunismo total del que nos salvó marzo de 1976, que llegó a tiempo cuando en el último minuto y en Chile con la democracia cristiana de Frei, que le allanó el camino al colectivismo de Allende. El problema de la comprensión cabal y de la distribución del significado trascendente y vital para la civilización y para el espíritu de Occidente del sistema social de la libertad es motivo de honda y constante preocupación de eminentes pensadores y estudiosos. Entre ellos se cuentan los profesores Dr. Leonard Read y Benjamin Roche, quienes nos visitan para brindarnos una serie de conferencias con seguridad sus ilustraciones, disertaciones y que arrojarán mucha luz sobre este problema referido. La vasta erudición y reconocida capacidad didáctica de los ilustres visitantes son títulos que los acreditan para que así sea. No voy a extenderme sobre la personalidad de los conferencistas que vamos a escuchar porque la información respectiva ya ha sido difundida por la prensa, pero quiero destacar que el profesor Dr. Leonard Read ya nos visitó antes de ahora, vino en 1958, también invitado por el Centro de Estudios sobre la Libertad, en cuya ocasión disertó en la Cámara Argentina de Comercio. Los textos de las conferencias fueron editados en español con el título ¿Por qué no ensayar la libertad? Y en inglés Why not try freedom? Fundador y presidente de la Fundación Foundation for Economic Education, Read ha sido y sigue siendo uno de los apoyos morales más valiosos de la labor del Centro de Estudios sobre la Libertad. No solo nos asiste en sus consejos, de vez en cuando publicamos en la revista Ideas sobre la Libertad, artículos con su firma, además nos facilita traducir al español y publicar la mayor parte de las publicaciones de la Foundation for Economic Education, incluyendo artículos aparecidos en su revista mensual The Freedom, que nos facilita también el acceso a los cursos y seminarios que tienen lugar en la sede de la entidad que él preside. Varios distinguidos profesionales argentinos han hecho uso de las becas del Centro de Estudios sobre la Libertad en Buenos Aires para seguir dichos cursos y luego regresar a nuestro país y sumarse al esfuerzo en la lucha en el campo ideológico a favor de la noble causa de la libertad. Entre ellos se cuenta el actual presidente de la Bolsa y de la Fundación Bolsa de Comercio de Buenos Aires, doctor Alberto Servente, quien no está con nosotros en esta noche por haber tenido que asistir en el exterior a una importante reunión internacional. Para tener una idea del pensamiento del profesor doctor Leonard Read, basta recordar un reportaje que le hizo la vez pasada la revista Reason, que se edita en Santa Bárbara, California, y se distribuye en los miembros de la Asociación para la Libertad Individual. En esta ocasión se le preguntó opinión a Read sobre cómo el movimiento intelectual anarquista que creció como reacción contra los abusos del intervencionismo estatal en la economía y en las actividades privadas en general. La respuesta que da Read puede remitirse a lo dicho por él en su famoso libro sobre el concepto ideal del gobierno. En dicha obra, Read, ajustándose a la lógica rigurosa, sostiene la tesis de que la existencia de un gobierno con funciones limitadas no solo es conveniente, sino absolutamente necesario para salvaguardar los derechos individuales, previniendo y reprimiendo fraudes, depredaciones, ataques internos y externos contra la vida, la libertad, la propiedad de las poblaciones. La respuesta fue remachada, expresando que así como el socialismo es la planificación del caos, el anarquismo es un caos sin planificar. Fervoroso e infatigable predicador de la paz, la justicia, Read
paradójicamente, y por una especie de ironía del destino según él mismo, lo hace notar en uno de sus últimos artículos escritos sobre la paz y la guerra. Pertenece a una familia que luchó en los más importantes conflictos armados de los Estados Unidos, porque su abuelo luchó en la Guerra de la Independencia, su padre lo hizo en la Guerra Civil Norteamericana, él mismo luchó en la Primera Guerra Mundial, y sus dos hijos lo hicieron en la Segunda Guerra Mundial, lo cual probaría a mi juicio que a veces no hay más remedio que tomar las armas para defender adecuadamente el derecho a la libertad, la paz y la justicia. El profesor doctor Leonard Reed ofrecerá sus conferencias al final del ciclo como broche de oro del mismo. El jueves hablará sobre el milagro del mercado, el viernes sobre metodología para que avance la libertad. Ahora iniciará el ciclo del profesor doctor Benjamin Roche, quien entre los muchos titulares que ostenta no es menos importante el que pertenece al Consejo Superior de la Foundation for Economic Education, que preside Leonard Reed, y el de formar parte del grupo de profesores que dictan cursos y seminarios en la misma prestigiosa institución. Roche se doctoró en las universidades de Nebraska y Northwestern. Desempeñó cátedras en la última y en la de Minnesota y en la de San Pablo, Brasil. En la actualidad y desde hace más de 10 años es profesor emérito de la política económica de la Universidad de Wabash, donde se distinguió como decano de la facultad respectiva durante varios periodos. Además, hoy profesor visitante de la Cátedra de Finanzas de la Universidad de Wisconsin. Roche es autor de muchos valiosos escritos, entre otros de la obra escrita en colaboración con el profesor John Van Sickle, Introducción a las Economías, editada por Van Nostrand, de numerosos artículos sobre temas económicos publicados por World Book Encyclopedia y sobre los mismos temas, y también sobre educación superior en diversas revistas especializadas. En nuestra revista Ideas sobre Libertad han aparecido trabajos suyos. En uno de ellos titulados En defensa de la libertad económica, expone su interesante tesis sobre el significado de esta última en el contexto de la libertad indivisible, para concluir con las otras libertades. Finalmente se pierden cuando no existe libertad económica. ¿Por qué es mala la seguridad social obligatoria?, se pregunta, para responder por qué viola el derecho del individuo de disponer de sus propios recursos. Se pregunta también, ¿por qué es malo el salario mínimo compulsivo? Y responde, ¿por qué viola el derecho de empleadores y empleados a establecer en común acuerdo las condiciones de trabajo? Roche señala que lo más importante de la libertad económica es que está en consonancia con principios morales básicos. Es una de las últimas reuniones de la Mont Pelerin Society, celebrada en fines de 1975 en la Universidad de Hillsdale, en el estado de Michigan. Roche presidió el panel de la sesión en la que se trató un trabajo presentado por el profesor Hartwell sobre el capitalismo y los historiadores. Esperamos ahora con gran interés la primera disertación de Roche, aquí, que versará sobre el tema del capitalismo y el nivel de vida de las masas. Dejo pues en uso la palabra al profesor doctor Benjamin Roche. El capitalismo y el nivel de vida de las masas. Capítulo 1. El capitalismo y el nivel de vida de las masas. Ahí está.